de los guardias, eso es lo que ahora está en discusión. No sé si será una cosa muy común esto de que los guardias tengan que defenderse tirando la tapa del basurero, pero es como alto o lo ensucio. Javier Armendáriz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, está con nosotros. Javier, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también Pedro Valdivia, coronel en retiro, asesor de seguridad. Gracias, Pedro, por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Déjeme partir con usted, Pedro. No quiero concentrar la conversación solo en este episodio en particular porque lo quiero despejar, me quiero meter ya al grueso del tema de la delincuencia, que evidentemente es una preocupación nacional. Pero solamente para despejar un par de dudas que quedan reflejados a partir de lo que ocurrió este fin de semana. ¿Están nuestros guardias realmente capacitados como para poder hacer frente a un asalto de esta característica, de este calibre? Es que depende de la función que tenga el guardia. La gran masa de guardias no está capacitado, porque el nivel es bastante bajo, la masificación de las empresas de seguridad es muy alta, sobre 1.300 empresas de seguridad. Hay poco control incluso de la autoridad fiscalizadora, porque Carabineros no tiene más medios para poderlo fiscalizar. Por lo tanto, los requisitos de entrada del guardia son bastante básicos. No ocurre lo mismo con las empresas más importantes, donde sí hay un grado de calificación, de especialización. Y eso, sumado a eso, caemos en el tema de costos del guardia. Por lo tanto, hay empresas que contratan los servicios de seguridad privada que no lo ven por el expertise que tiene el guardia, sino por lo cuánto cuesta ese guardia. O sea, no lo ven como una inversión de seguridad, sino que como un costo. ¿Creen que por lo tanto, ahí hay un uniforme y un arma lo convierte en guardia y no necesariamente? No el arma, sino que en el caso del arma es distinto porque el arma está apuntada estrictamente a los vigilantes privados. Los vigilantes privados son lo que vemos en los camiones de transporte de valores. No, pero cuando pienso, no estoy pensando en armas de fuego, estoy pensando en una luma, cualquier cosa. No, hay algunos elementos, pero que en ningún caso son las armas de fuego que sí pueden portar. Lo que pasa es que en la mirada que uno debe tener, particularmente en el caso de los malls, discrepo incluso de algunos comentarios que se hacen ahí en el sentido del mall es un sitio abierto, donde uno tiene que... Lo que quiere el cliente es que venga gente, o sea, tú no puedes controlar de la manera que se pretende controlar, son múltiples las entradas. El principio de seguridad en un mall, particularmente en un centro comercial, no empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que son los propios lugares más sensibles, como en este caso una joyería, la que sí tiene que implementar sus propias medidas de seguridad que hoy día no las tiene implementadas. De ahí hacia afuera, porque al lado a lo mejor hay un negocio de venta de ropa de ¿No existe una normativa que le exija a una joyería, digamos la joyería, no una chocolatería? Se han ido implementando parches, pero aquí nosotros tenemos que hacernos como sociedad un mea culpa. Aquí nosotros hablamos de agenda corta de seguridad, circunstancia que ya va a cumplir un año, y yo sí digo que los delincuentes tienen una agenda corta. La ley de seguridad privada, que es la que tendría que... O sea, no la ley, mal digo, porque no existe ley. O sea, cuando alguien dice que hay ley, está cometiendo un error. No hay ley, hay normativas que vienen desde el año 1084 hasta ahora, que pasaron incluso a ser parte de la tuición que hace Carabineros, que también partió mal, partió en el ejército y después de varios años, de 10 años, pasó a Carabineros y ahí más o menos entró en su onda. Pero eso lleva exactamente, si mal no me equivoco, desde el segundo o tercer año de la presidenta Bachelet en su primer mandato. Por lo tanto, pasó la mitad del gobierno de Bachelet, todo el gobierno Piñera, la mitad del gobierno de Bachelet y todavía seguimos sin ley. Déjame preguntar ahora, Javier, en una mirada un poquitito más amplia ya, ¿cuánto de la actual legislación podría generar, no sé si un incentivo, pero al menos no es lo suficientemente drástica como para desincentivar al delincuente a cometer sus delitos? Que es uno de los clásicos temas que se discuten y se debaten sobre si el castigo es el suficiente o no. En términos generales, la entidad de una pena no tiene que ver con la disuasión que provoca. A pesar de que se presente tantas veces así, claro. No, es mucho más la posibilidad efectiva de su imposición. Dicho de otra manera, lo que desincentiva al delincuente, y entre paréntesis al delincuente habitual, poco lo desincentivamos con penas, hay que tenerlo claro. Para ellos las penas son como un riesgo laboral. Pero no tiene que ver con la entidad, tiene que ver con la certeza de su imposición. Dicho de otra manera, lo que nos complica como sociedad, que tenemos un problema, no son los bolsones de impunidad que hay respecto a los delitos contra la propiedad, no que estos tengan una penalidad baja, porque no es una penalidad baja. Un delito de robo con intimidación es un delito que parte con 5 años y un día de cárcel, o sea, ya estamos hablando de una pena efectiva. Y una situación además de disparar la carabinera, un homicidio frustrado de personal uniformado que ya eleva muchísimo más la pena. Por lo tanto, no es un problema de penas bajas. Lo hemos dicho otras veces, el fenómeno delictual no se combate con leyes que suban las penas, digamos, o con prisonización.
Los países no son más seguros porque tengan leyes más severas, son más seguros porque su estructura social permite evitar y controlar el fenómeno delictivo. ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo para evitar y controlar el fenómeno delictivo entonces, Javier? Tener una sociedad que es criminógena, tan simple como eso. ¿Y qué me refiero con una sociedad criminógena? No se trata que los pobres sean delincuentes. Lo que genera en realidad la delincuencia es más bien la falta de oportunidades y la desigualdad. No hay que confundir pobreza con desigualdad. Nuestras sociedades, nosotros en Chile y todavía no nos terminamos de interiorizar de ese tema, de tomarle el peso y por lo tanto realmente atacar a las causas de la delincuencia, es que tenemos una delincuencia que es promedio. ¿Cuál es en Chile el delincuente promedio? ¿Es un varón? ¿Es urbano? ¿Es de clase baja? Ese es el delincuente nuestro, el que prisionizamos. Ahí está. ¿Y cuáles son las expectativas de trabajo y de desarrollo que tienen esas personas? ¿Cuáles son nuestros índices de cesantía o en definitiva, de falta de oportunidades para ese tipo de personas? O sea, somos una sociedad que es criminógena y eso tenemos que afrontarlo a la larga o a la corta y entender que no sacamos nada con criticar a los jueces, a los policías, a los fiscales, etcétera. Tenemos una sociedad que es criminógena. Pero, Pedro, primero comparte esta mirada. No comparto el problema que esa sociedad criminógena, su solución es de largo plazo. Por lo tanto, ahí hay una incompatibilidad tremenda con los gobiernos, indistintamente del gobierno que haya sido. Porque ¿qué hace el gobierno? Indistinta el pasado y el anterior. Hace una medida reactiva, hace una medida como comprar 500 furgones, ponerla a la Plaza de la Constitución y muestra. Eso es lo que muestra. Hay circunstancias que efectivamente las causas originarias de la delincuencia está ahí, en la desigualdad, en el tema de la falta de oportunidades, y esos son problemas de largo aliento. Y también yo le agregaría un punto más que está desarrollado absolutamente en los países que han logrado solucionar en parte el problema de la delincuencia, que es la recuperación de los espacios públicos. Eso es absolutamente desigual sobre todo en Santiago, es una marca absolutamente clara. Cuando estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de plazas, sectores de juego, parques de recreación, donde realmente la gente se identifica con eso y lo cuida de una manera que le evita a ese joven que hoy día está absolutamente desperfilado porque está dentro de una cultura de impunidad, poder caer en situaciones delictuales. Ya, tenemos además, me gustaría saber en la mirada de ambos, voy a partir contigo, Pedro, dos realidades que quedaron contrapuestas la semana pasada o antepasada cuando se dice la percepción de la gente que ha aumentado la delincuencia, pero que las estadísticas de la Fundación Paz Ciudadana no muestran exactamente eso. ¿Ustedes lo entienden de esa manera? Porque también la estadística puede equivocarse, si la estadística es un muestreo, pero no es ninguna de las estadísticas que hay hoy día o de los tres elementos que dicen relación con la seguridad son absolutos. El menos poco correcto, diría yo, es el tema de las denuncias, porque la denuncia va de la mano respecto a la voluntad de las personas para denunciar. Hay montones de portonazos que no se denuncian, por ejemplo. Muchos y no solamente los portonazos, los delitos que malamente se califican como ejemplo, menores. Pedro, por ejemplo, por ahí debemos... La media marca entre el 54% de la capacidad de denunciar y un 45% que nunca se denunció, por diferentes motivos. Porque le cuesta muy caro ir, porque no le gustan los carabineros, porque está muy lejos, porque finalmente no confían y no van a llegar a nada. Claro, eso pero por una parte. tanto como puede distorsionar esa realidad, el de la denuncia, y que nos guiáramos por la estadística de la denuncia, también lo podría distorsionar el de la percepción, porque la percepción no necesariamente es realidad. Se viene de la mano con el otro. O sea, tenemos la denuncia, es el primer elemento que es medianamente objetivo. Segundo elemento, la victimización, que se hace mucho alarde, que bajó las encuestas de la victimización. Pero la victimización también tiene su pequeña trampita. Depende del lugar y la circunstancia y la época del año donde se levanta esa muestra de victimización. Por ejemplo, yo siempre lo señalo. Si yo hago una encuesta de victimización de los robos en un lugar habitado, o sea, donde las personas están en el interior, y la hago en Coyhaique en el mes de junio, por supuesto que la victimización va a ser casi cero porque nadie sabe por la nieve y por el frío, ¿me entiendes? Pero se supone entonces depende un poco. Pedro, se supone que las encuestas tienen que tener un cierto grado de representatividad. Pero es que, por eso es que ahí está el tema de tirar y encoger con las encuestas. O sea, no son tan objetivas como pareciera representarse la comunidad. Y finalmente, mira, el punto más relevante, a propósito de lo que pasa en Alto Las Condes, es la percepción de inseguridad. Lo que la gente cree que le puede pasar. Por supuesto que toda esa gente que está alrededor de esa joyería, ese señor que venía llegando del extranjero a asentarse en Chile, tiene temor hoy día. Y ese temor, aun cuando no le haya pasado nada, piensa que sí le va a pasar. Javier, entonces si las cifras de victimización, las cifras de la percepción y las cifras de denuncia pueden distorsionar la realidad sobre la delincuencia en Chile, ¿podríamos nosotros tener una percepción distorsionada en términos generales sobre lo que realmente está ocurriendo y por lo mismo nos cuesta más poder enfrentarlo? O sea, de cifras, yo creo que lo más confiable es la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUX, que se llama, ¿no?
que demuestra que en Chile las tasas de delincuencia no han aumentado, sino que más bien han ido disminuyendo. Sin embargo, las cifras más bajas de pregunta si usted cree que la delincuencia ha aumentado es del 79%. O sea, siempre las personas piensan que los delitos aumentan, aunque en realidad las tasas disminuyen. Y estas son tasas de victimización y son representativas a lo largo del país. Por lo tanto, es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística y es lo más confiable que tenemos y además en sí misma es confiable. O sea, no es solo la más confiable, sino que es confiable. Pero eso no debe perder de vista que nosotros evidentemente que tenemos bolsones de impunidad en lo que son delitos contra la propiedad. O sea, el hurto y el robo son delitos que se castigan poco y sobre todo los robos que más nos preocupan, que son los robos que atentan contra las personas, que son los robos con intimidación o los robos con violencia, los portonazos o situaciones como las que se vivieron, ¿no es cierto?, en el Alto Las Condes. O sea, ahí hay una labor todavía por hacer. ¿Por qué se denuncian poco ese tipo o no se denuncian lo suficiente? No, ese tipo de denuncias no es tan baja, no es tan baja. No sabemos exactamente cuánto es, salvo que comparáramos victimización con tasa de denuncia. Claro, pero en incluso general, así se distorsiona la cifra. Cuanto más grave es un delito, más se denuncia. Ahora hay comunas que denuncian más que otras, eso es un muestreo que varía. Pero lo que no cabe duda, uno por donde mire la realidad y la trate de analizar, es que en Chile estos delitos se castigan poco. O sea, los delitos de esta naturaleza en general en un 90% quedan impunes. Y ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer. ¿Y se castiga poco por qué? Porque simplemente hay pocas imputaciones, hay pocas personas para llevar a juicio y acusarlas con pruebas respecto de esta situación. O sea, dicho de otra manera, lo que no tenemos es que no identificamos hecho con persona, no le ponemos nombre al delincuente en ese caso en particular. Y eso es muy preocupante por lo que dije hace un rato, al delincuente lo que le interesa son tasas de impunidad altas más que penas bajas. ¿Por qué pasa esto? Que esta es como, estamos empezando a entrar ya como a la clave del asunto. ¿Por qué se produce? Falta de recursos, falta de personal, falta de experiencia, falta de capacidad investigativa, falta de voluntad. Yo creo que de todo hay un poco. Yo creo que el cambio fue bastante violento. Javier aquí encabezó la Fiscalía Oriente. Y de repente nos encontramos con que todo el proceso investigativo que en gran parte, aun cuando teóricamente lo hacían los jueces, en realidad recaía en gran parte en la propia policía, en forma directa. Eso cambió de giro por la situación de transparencia, por la situación de la reforma, cayó los fiscales. Y ahí yo creo que el proceso naturalmente iba a ser lento porque había poca experiencia, es un tema que hay que, por decreto tú no te puedes transformar en investigador, sino que necesita tiempo, cancha, necesita experiencia sobre la materia. Sobre eso yo creo que se fueron acumulando un sinnúmero de causas que yo creo que superó largamente la expectativa que tenían las propias fiscalías y nos encontramos que la labor investigativa que anteriormente también hacía en forma exclusiva investigaciones, la policía de investigaciones también pasó a Carabineros que definitivamente en sus comienzos tampoco estaba preparado para un desafío de esa naturaleza. O sea, cuando uno suma todo ese volumen de cosas, indudablemente que la delincuencia que no necesitó ninguno de esos requisitos pasó a un paso adelante. De hecho, la evolución que tenía la delincuencia va bastante más rápida de lo que hacen las propias policías. Si uno hace análisis por los años hacia atrás, se da cuenta que hay como MOA. 2012, 2013, marcado por los cajeros automáticos hasta que se produce la reforma, la reacción tardía en algún minuto, la reacción de los bancos, para que en cierto modo se controle. Pasamos al año siguiente, camiones transportadores de valores. La misma situación. Nuevamente hay que reactivar, cambiar leyes, comprometer a los empresarios nuevamente. Y hoy día estamos en los portonazos por una parte, que no es más que un robo de auto con el aditivo de que participan muchas personas y ejercen violencia directa sobre las personas, y los robos a los centros comerciales, que este es uno más. O sea, este es el más connotado de todo por el uso de las armas por parte de Carabineros. Pero hay un montón de otros. Pero la temática, la tendencia de lo que estamos involucrados en este tema, en la parte analítica... Y ante los alunizajes y bueno... Claro, sabemos perfectamente cuál fue la razón de entrar a cometer este tipo de delitos dentro de los centros comerciales, que no necesariamente es un mall, puede ser un supermercado donde hay gente. Déjame hacer un paréntesis ahí, Pedro. Yo sé que es imposible tener como la varita mágica o la recomendación o la receta, pero ¿de qué manera se puede combatir? No desde el punto de vista de la víctima, sino que desde el punto de vista del accionar policial, judicial, ciudadano, político, delitos como el portonazo, por ejemplo. Porque uno le puede exigir a los bancos cierta medida de seguridad. Uno le puede decir, empotra a los cajeros, o no tengo idea de qué, establezcan ciertos mecanismos, pero ¿cómo se hace cuando se trata de un delito de esa naturaleza? ¿Cómo se enfrenta más allá de recomendarle a la gente, pucha, mire para todos lados antes de bajarse el auto? Pero lo que pasa es que el portonazo, si uno lo... Por el análisis que hemos hecho de cómo han ocurrido, tienen temática... La delincuencia chilena es bien típica, ¿eh? Marca situaciones que definitivamente si uno se detiene un instante a pensar cómo prevenirlo, lo logra.
todos cometidos en determinadas horas de la tarde, todos cometidos en proximidades de vías de fácil evacuación, todos obviamente cometidos en casa. Conozco 2 o 3 casos que han sido a la entrada de edificios. Por lo tanto, las recomendaciones cuando se dan, normalmente, si uno las siguiera más o menos, que son bastante básicas, o sea, solamente mirar su entorno, solamente tener una coordinación o con su conserje o con su casa, te hace necesariamente poder prevenir ese delito. ¿Y por qué lo hace prevenir? Porque el delito es tanta la oferta que tiene el delincuente hoy día, donde puede ir, que cuando se encuentra con el primer obstáculo, que significa un costo para la comisión de su delito, él lo aborta. Perfecto. Pasa de inmediato al lado. Javier... Ahora, perdón, hay sí. un punto relevante. Lo que pasa que, y generalmente lo estamos comentando, el gran problema que tiene la prevención, o sea, hacer una medida preventiva, esa joyería, un local comercial y todo lo demás, que todo lo que se impide con una medida de prevención no se puede cuantificar. Tú cuantificas lo que decía Javier, las denuncias, la victimización, los que están asustados por la sensación de temor. Pero cuando tú haces una medida de seguridad, tú pones le pones un candado a tu auto, tú no sabes cuántos delincuentes llegaron al lado, vieron el candado porque el candado no habla. No te va a sabes decir. cuántas veces evitaste que te lo robaran. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener la convicción de que es la prevención la solución de los problemas de la seguridad. Javier, el defensor nacional Andrés Manque venía diciendo hoy día en una entrevista en el diario El Mercurio que el 85% de los jóvenes que delinquen son adictos o están en el abandono. Y decía que endurecer las penas y aumentar los castigos no es la solución, recomendaba de hecho aplicar programas diferenciados. Va en la línea de lo que tú estabas planteando hace un momento. ¿Crees, sin embargo, que esta mirada que tiene él es una mirada global? Porque finalmente cuando se debate de delincuencia, el debate también es bien ideológico, porque finalmente los que establecen agenda en el Parlamento son políticos. O sea, evidentemente que en toda decisión social o en todo, tiene un trasfondo político. Pero a mí me gustaría que en esto, tratáramos de sacar la ideología entre medio. Los fenómenos delictuales, si bien ignoramos muchas cosas respecto de ellos, también es mucho lo que sabemos. Y sabemos que una sociedad que prisioniza, o sea, que tiene un alto número de presos, no es una sociedad más segura. Tampoco lo es una sociedad donde hay más personas con armas, digamos. No se van a solucionar el problema de la delincuencia porque pongamos guardias armados frente a una joyería. Por supuesto que estoy de acuerdo con él en cuanto refiere que se refiere sí a los delitos graves, los delitos más graves. Evidentemente que ahí detrás, en general, de cada uno de esos jóvenes hay una historia trágica, hay una historia triste de abandono de un joven que no tiene a nadie que le enseñe principios, que le enseñe valores, que le enseñe a abrirse paso, digamos, por la vida. Eso es sabido y eso es de esa naturaleza. Y por eso vemos que sobre todo, y lo hemos visto, si los chilenos sabemos esto, lo que a mí me llama la atención al final del día es por qué, si tenemos la realidad todos los días al frente, como sociedad todavía no aprendemos respecto de lo que pasa con el fenómeno delictivo. Todavía yo cuando leo, por ejemplo, una noticia en el diario, veo abajo una serie de personas que dicen que bueno que lo mataron, hay que matar muchos más, hay que encarcelarlo, hay que prisionizar. Yo no sé si en realidad alguien cree que se puede hacer una sociedad más segura a través de la muerte o de la prisionización de nuestros propios ciudadanos. Si nosotros no nos enfocamos en entender que la prevención y la educación es lo que va a permitir a largo plazo controlar este fenómeno, la verdad no vamos a avanzar mucho. Pero eso no quita en ningún momento entender que aquí también hay detrás responsabilidades personales que hay que hacerlas efectivas. Y en eso, la coordinación de las fiscalías con la policía, en mi manera de ver, todavía falta mucho con aprender. ¿Cómo se puede mejorar esa coordinación? Pero teniendo presente una situación, porque el eslogan de los chilenos es que tenemos puertas giratorias. Yo invito a cualquier persona que nos está escuchando que cree que hay puertas giratorias, que terminando este programa se meta a la página de Gendarmería y vea las cifras de personas encarceladas y condenadas en este país desde que terminó la implementación total de la reforma procesal penal en los 2005 al 2015. Hay bastantes números y van a ver cómo ha aumentado dramáticamente de 36.000 hasta el año 2010. En 5 años subió de 36.000 a más de 50.000 personas presas, o sea, pasamos 16.000 personas más. O sea, no estamos en un ambiente de impunidad, lo que estamos es en un ambiente criminógeno y eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, ¿qué es lo que le falta a la Fiscalía y a la Policía? Algo muy simple, aprender a trabajar juntas. Yo creo que en este país es bueno que empecemos a hablar las cosas como son. Los fiscales y las policías no trabajan juntas, no aunan sus criterios en torno a un trabajo en común. Y no es que los policías o los fiscales sean tontos o malas personas. Lo que les pasa es que no tienen instituciones que realmente los permitan interactuar. El fiscal es una persona que trabaja hasta el día de hoy,
frente a un cúmulo de carpetas como un abogado particular en una oficina. Lo que tiene evidentemente es más compañeros al lado con sus propias carpetas. Si uno va a la fiscalía, es frecuente que se esté investigando, incluso conocida ya con nombre, a la misma persona en una oficina y en otra oficina. O que, por ejemplo, te llegue una querella como fiscal y tú lo leas y dices esto tiene que tener un parte. Y empiezas a buscar el parte o te quedas con la querella. Y luego los policías, evidentemente que trabajan con los fiscales, si no es que no trabajen, estos aumentos de presionización no caen del cielo, pero a mi manera de ver, esto todavía no se afiata. Y no va a haber un afiatamiento mientras como instituciones cada uno no deje de tener sus propias metas, sus propios cursos de acción y sobre todo no tengamos políticas que sean de Estado y no de gobierno. Políticas de Estado y no de gobierno. Eso es fundamental. Estamos ahora escuchando hablar de la agenda corta. Sí, voy a apuntarle de eso un ratito más. Subir más penas. No resulta. ¿Hasta cuándo vamos a pensar lo mismo? Déjame preguntarte. Porque creemos que por hacer lo mismo vamos a obtener resultados distintos. Lo mismo, Pedro, sobre esta coordinación. Lo mismo, imagínate que los últimos 4 planes nacionales de gobierno, incluso 2 del mismo presidente, son los 4 distintos. De los últimos 4 gobiernos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que efectivamente son políticas de gobierno y no de Estado. Claro, ahora, ¿tú qué es lo que harías para mejorar esa coordinación de la que plantea Javier? Ahí se están haciendo bastantes esfuerzos, pero son esfuerzos que son lentos. No se me ocurre la manera cómo apurarlo, pero por lo menos lo que hace Carabineros hoy día es una interacción bastante permanente, con seminarios, con mucha relación de Carabineros directamente con los fiscales a través de las escuelas matrices donde se están formando los futuros oficiales y los futuros Carabineros. Pero es un trabajo lento, definitivamente un trabajo lento. Y paralelo a eso, Carabineros tiene que entrar en el tema de capacitar mucho a su gente en el tema de la investigación. Como dicen los fiscales, de ubicar al delincuente en el sitio del suceso, que es la parte más difícil en el sistema probatorio, que es lo que justamente hoy día se está aprovechando. Es mucho más fácil defender a un delincuente que acusarlo por parte de la fiscalía. Y eso va de la mano exactamente con lo que tiene que hacer la policía, ambas policías. Yo creo que en la medida que se sigan estrechando estos lazos prácticamente de capacitación, yo diría casi en conjunto, por parte de fiscales y de oficiales investigadores, podemos lograr buenos resultados. ¿Tiene alguna opinión sobre esta agenda corta antidelincuencia, esta nueva agenda corta? Bueno, que ha sido demasiado larga en lo que dice relación con el tiempo, por lo que yo te estaba señalando. Cuando tú ves un delito tan simple como es el timo telefónico que hasta el día de hoy sufrimos, que empieza con un regalo, pasa con una entrega de regalo, pasa con un cumplimiento de metas, va cambiando rápido, eso sí que es corto. Pasa por la simulación del accidente y hoy día llega a la situación extorsiva, el secuestro extorsivo, te das cuenta que el delincuente va así, rápidamente cambiando, va viendo lo que está pasando. Y nosotros, por lo tanto, llevamos 289 días hoy día, dirimiendo, pensando en nuestros congresales si el carabinero cuando intervenga con una persona, lo detiene o no lo detiene, lo identifica o no lo identifica, cuando es una identificación preventiva, la misma que te hacen en tu edificio cuando llega un conserje y te dice su carnet, y a él nadie le dice nada. Sin embargo, a ese carabinero que va a identificar a una persona preventivamente, hay todo un dilema y una discusión entre los partidos políticos, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Déjame preguntar, Javier, porque fíjate que un punto es el famoso control preventivo de identidad. El control preventivo Carabineros lo hace de montones de otras maneras. Lo hace cuando, por ejemplo, a uno lo fiscaliza mientras va manejando por la calle, por ejemplo, para saber si eventualmente uno lleva alcohol o qué sé yo. ¿Por qué crees tú que esto ha escalado tan alto? ¿Simplemente por una cuestión ideológica que recuerda la detención por sospecha? ¿Por qué crees tú que finalmente ha provocado este debate entre quienes son partidarios y quienes son detractores? Porque no, es evidentemente un conflicto ideológico. O sea, es un tema de que yo me pongo desde una postura represiva o yo me pongo desde un punto de vista de los derechos civiles. O sea, es un debate claramente ideologizado. Y es normal, o sea, pensemos, estos temas no solo son culturales en cuanto a cómo se manifiestan, sino que también en las reacciones que se producen. ¿Y por qué digo que se manifiestan? Voy a tratar de dar un ejemplo para ser claro. A ver. Hace pocos días atrás, nosotros observamos que una persona ligada al ámbito deportivo había comprado a muy bajo nivel, a muy bajo precio, especias, que evidentemente hacen pensar de que eran mala vida. Unos televisores. Exactamente. Y su jefe, la persona del cual depende, digamos, que lo dirige, dijo, ese error lo comete cualquiera. Perdón, eso no es un error. Cualquier persona que se represente una situación de esa naturaleza sabe que está comprando bienes mal habidos, y eso no es un error, es un delito. Entonces los chilenos sería bien bueno que dejáramos de comprar cosas robadas, porque evidentemente que si dejáramos de comprar cosas robadas, ese sí que sería un tremendo desincentivo para las personas que se dedican
cometer delitos contra la propiedad. Entonces, Déjame yo ahí. compro cosas robadas, no estoy cometiendo un error. Lo que estoy haciendo es fomentando la delincuencia y a la pasada cometiendo un delito yo mismo. Porque la misma autoridad muchas veces además es permisiva en esto y permite incluso que se establezcan lugares en los que finalmente se venden cosas robadas. Uno sabe exactamente a dónde va a buscar, o como pasaba antes, porque es un poquito antiguo, pero la radio del auto que a uno le habían robado, dice, ya sé dónde tengo que ir a buscarla, a dónde tengo que ir a comprarla. Eso Pero es- ahora ¿qué pasa con el computador? Pero ahí en su momento se corrigió eso, se corrigió porque se creó la receptación, ya no fue el simple reductor, se creó la pena para el receptador. Por lo tanto, se supone que por todos conocida, tiene razón ahí Javier en el sentido de que si todos somos parte de eso, rompemos una parte importante de la cadena delictual. Lo que pasa es que hay un cambio cultural también, que es lo que Hay un plantea cambio Javier. cultural supuesto, porque pero hay ese que ca- entender definitivamente que el que vende la especie robada casi nunca, prácticamente el 99%, no es el que robó la especie. El que roba la especie, el ladrón, tiene un centro de receptación, justamente, que es el que posteriormente comercializa. Un receptador trabaja con un grupo de delincuentes. Por lo tanto, cuando tú rompes esa cadena, obviamente que estás haciendo una labor bastante importante en lo que es la prevención. Por supuesto, desde ese punto de vista hay buenos ejemplos, ¿no? Evidentemente que todo comerciante establecido debería tener un registro respecto de las especies que vende. Y por comerciante establecido me estoy señalando a cualquier persona que sea identificable en un punto respecto de venta. Pero eso no va a servir de nada si los chilenos no tenemos en la conciencia que no se deben comprar especies, porque evidentemente que entonces no los van a vender en el comercio, ¿no es cierto?, en el PESA y en la feria el fin de semana, donde sea, sino que te la van a vender en la calle. O sea, lo que estoy tratando de decir es que Claro, porque la perdona, delincuencia es un fenómeno social. la agenda corta de antidelincuencia lo que plantea es aumentar las sanciones precisamente por el delito de receptación, pero no necesariamente va a corregir el problema. El delito de receptación lo que tiene son tasas de impunidad altísimas. Si volvemos a lo mismo, no se trata de aumentar las penas, lo que me interesa es que efectivamente se apliquen y que las personas que efectivamente compran bienes robados, efectivamente sufran un menoscabo importante. Yo mucho más que una pena de prisión, que evidentemente a un juez le va a ser difícil mandar a una persona a la cárcel en esas condiciones, lo que tendría que tener es una tremenda pena de multa, que le doliera justamente donde no quiere que le duela, que es en el bolsillo. Podríamos estar hasta mañana conversando, Pedro, Javier, les quiero agradecer a los dos su mirada experta sobre un tema que a todo el mundo le interesa, tanto porque lo ha vivido, porque sabe que algún cercano lo ha vivido, porque teme que lo vaya a vivir en algún momento. A los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche conversando aquí en Vía Pública. No, muchas gracias a ti. Gracias. Invitación, muy amable. Pausa, seguimos de inmediato. El camino a la grandeza no es fácil.